La Oreja del Guaje es un podcast de divulgación propuesto y ejecutado por investigadoras e investigadores del CIESAS Pacífico Sur. Somos CIESAS. Hola, ¿cómo están? Soy Joan Matamoros. Estamos en lo que es la tercera temporada de La Oreja del Guaje. Este tercer episodio. Estamos ahorita aquí con Ana Galindo. El día de hoy vamos a platicar sobre su tesis de investigación, una tesis que personalmente creo que es muy buena en términos de cómo está hecha y en términos de los temas que trata y los temas que aborda. Yo diría que en términos generales vamos a hablar de trabajo sexual, de género, de desigualdad, violencia y algo que también me parece muy padre, que es el valor histórico que le das a tu trabajo sin dejar de lado la antropología. Antes de pasarte la palabra, me gustaría presentarte con la audiencia, Ana. Ana Karen Galindo Cruz es estudiante de la maestría en Antropología Social del CIESAS Pacífico Sur. Ahí ella se especializa en la línea de Antropología de lo Político y el Poder. Su formación de licenciatura también es como antropóloga social y ahí ella se fue especializando en la antropología de la sexualidad, el cuerpo y el género. Durante su carrera académica se ha interesado por explorar diversas formas de desigualdades sociales, violencias y resistencias, situándose desde el transfeminismo. Actualmente está por concluir su proceso de maestría aquí con nosotros en el CIESAS Pacífico Sur y en su trabajo, vamos a ver, analiza la relación entre mujeres trans, trabajadoras sexuales y la policía en la Ciudad de México. Pues En la ciudad de Oaxaca. Perdón, en la Ciudad de Oaxaca, discúlpame. Oye, pues me da mucho gusto tenerte acá. Me gustaría comenzar esta entrevista pidiéndote que nos platiques sobre este tema de estudio y específicamente las personas con quienes trabajaste. ¿Cómo llegaste a este tema y cómo llegaste a estas personas, Ana? Claro que sí. Bueno, yo me acerqué al tema de mujeres trans trabajadoras sexuales en el 2022 en el contexto de Puebla, en donde colaboré en un proyecto que organizó lo que se llamaba la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en donde se buscó explorar qué significaba para las mujeres trans las zonas de tolerancia, si les eran efectivas, si era contraproducente para ellas, y también ahí surgió el tema de pues, cómo se llevan con la policía, ¿no? Sobre todo en la zona del centro, que al ser este espacio tan estetizado en Puebla, un centro histórico como esta lógica higienicista del espacio, derivó en una persecución muy severa hacia estas mujeres y por supuesto que se tradujo en actos de violencia y de crueldad bastante severos. Entonces ese fue mi primer acercamiento hacia el comercio sexual y hacia la relación con la policía, lo cual pues me dejó bastante asombrada y me pareció un tema que requería atención y que se podría trabajar desde la antropología social, ¿no? Entonces, para cuando estaba pensando en qué podría trabajar durante la maestría, pues dije, me encantaría explorar cómo sucede esta relación ahora en el contexto pues, de Oaxaca, que es de donde yo soy. Y bueno, fue ahí que lo tejí a partir de la lectura que hice del reglamento de acá de Oaxaca, en donde me encontré, al menos discursivamente, cómo se produce a través del Estado la estigmatización hacia estas mujeres. Eso fue lo que encontré de primera mano y dije, bueno, era para el proyecto etnográfico, pues ahora sí que acercarme directo a las chicas. Y bueno, el acercamiento que hice como sugerencia de Vanessa, mi directora, fue a través de la distribución de preservativos. Entonces me acercaba en las noches, conversaba bastante superficialmente con las chicas, principalmente pues para que se sintieran en confianza y no de una forma invasiva. Entonces llegaba y les decía, hola chicas, ¿cómo están? Les daba condones y Coca-Colas. Okay. Como que eso te abre las puertas a muchos sitios, regalar una Coca-Cola. Entonces sí, así fue como me acerqué. Órale, ¿y en qué parte de la ciudad te situaste y preguntarte si hubo algunos riesgos o no? ¿Cómo fue ese manejo de riesgos, por decir? Bueno, fue en la zona de la central de Abastos, lo cual sí fue un reto para mí, pues porque, o sea, como oaxaqueña, pues toda la vida he crecido con esa narrativa de que es una zona peligrosa y todavía de noche, ¿no? Entonces sí fue, pues ahora sí que hacer una búsqueda de cuáles son los delitos que suceden ahí, pues el más común era robo, entonces ya fue prepararme, llevar un celular robable, digamos, todo el tiempo estar compartiendo mi ubicación con un grupo de seguridad que fue mi mamá, mi hermana y mi directora. Ah, ok.
También en todas las noches que asistí a la zona de comercio sexual, mi mamá estaba a unos metros porque ella se ponía súper nerviosa. Claro. Entonces me decía como que yo aquí te espero, ya cualquier cosa, pues ya aquí voy a estar. Entonces ya estaba mi mami. La verdad eso Sí. fue muy lindo, sí. Entonces pues esos fueron como la planeación en torno a los riesgos y afortunadamente no pasó nada. De hecho, los momentos en los que yo me sentía más segura es cuando estaba con las chicas. Órale. Qué interesante y también creo que rescatar ese valor colectivo que hay detrás de toda investigación Sí, y que es un colectivo que es más allá de lo académico y que empieza con claro. nuestros amigos y nuestra familia. Pasando a otra pregunta y tomando en cuenta lo siguiente, tú me precisarás esto, pero la población de mujeres trans con quienes trabajas, si uno ve sus cifras de mortalidad, por ejemplo, y si uno hace un análisis quizás más detallado de su calidad de vida, creo que uno empieza a ver muchas diferencias demográficas y epidemiológicas desde donde uno empieza a visualizar esa desigualdad que hay en la vida de estas personas. En ese sentido, y ya con relación a tu investigación en específico, yo sé que abordas esta relación con la policía y con otros actores, pero vamos a empezar con la policía. Una relación compleja, histórica, de violencia. ¿Puedes platicarme un poco sobre eso y en específico, pues cerrar con el presente de ellas, ¿no? Claro, sí, justo como mencionas, es un vínculo histórico, trabajadoras sexuales y policías, no solo en Oaxaca, o sea, en esta revisión del estado del arte, pues te das cuenta de que sucede prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y dependiendo de cuál sea el sistema jurídico en torno a la prostitución, que puede ser reglamentarismo, prohibicionismo, abolicionismo o legalizacionismo, es la forma en la que opera la policía. En este caso, pues en Oaxaca, en el contexto oaxaqueño, opera el reglamentarismo, que significa que existen zonas de tolerancia, que existe una asistencia médica obligatoria para una revisión del cuerpo, una noción de salud bastante sesgada que está más asociada al tema de infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, yo me di cuenta de que la policía instrumentaliza este discurso reglamentarista, porque cuando el policía te está extorsionando, te está diciendo, pues móchate con dinero o con un intercambio sexual, no están apelando a este reglamentarismo o a esta idea de que las trabajadoras fungen como un peligro para la población. O sea, ellos lo están haciendo desde esta práctica de la crueldad. Eh, Ok. este, No, ok, sí, ok. Y por ejemplo, yo me imagino, volviéndolo a situar en lo histórico, estaba antes como una reglamentación moral a partir de la religión de claro, este sí. tipo de desviaciones, por decir Ujú. que no lo son, me refiero como desde la moral, y luego se van instrumentalizando desde la razón en el Estado, por ejemplo, desde la higiene, desde la Claro, ley, sí. pero lo que tú me estás diciendo es que finalmente eso es puro discurso, ya que en la Claro, sí. práctica más bien se vuelve que como extorsión. Sí, 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 sí. ¿Y qué hay con la violencia física o violencia sexual por parte de los policías? ¿Está ahí? Está ahí presente. Ajá, Yo me quedé mucho con una frase que es, o sea, que es tajante y que es reveladora, que ajá. me la compartió Jocelyn, que dice, el peor enemigo de una trabajadora sexual es la policía, porque si le caes bien, te coge, y si le caes mal, te lleva a la cárcel. Híjole. O sea, esas eran como las líneas que seguía la policía en esa práctica de violencia, ¿no? Además de la extorsión, ¿no? Así como de que si no llevabas bien tu carnet o no llevabas tu carnet, pues ahora móchate con una lana, ese tipo de prácticas, ¿no? Sin embargo, como mencionas, en la actualidad, pues afortunadamente el panorama se ha configurado y ahí la agencia y la resistencia y estas luchas de las propias trabajadoras han sido fundamentales porque fueron ellas de la mano del sistema sanitario que a partir del discurso podría pensarse que el sistema sanitario es aplastante, es disciplinante, te vigila, te controla, pero ya en la práctica la doctora de cassettes, que es como el departamento sanitario de las trabajadoras sexuales, Ajá. digamos, la respaldó en un proceso de denuncia de los elementos de seguridad pública. Ok. Entonces, teniendo este respaldo, pues digamos, se completaron las condiciones para que estas chicas, desprovistas de capitales sociales, culturales, económicos, pudieran realizar estos procesos de denuncia. La doctora les dijo, graben, anoten las placas, anoten todo lo que puedan y vámonos pues a estos procesos, ¿no? Eso sucedió más o menos en el 2015 y obviamente
el denunciar a estas personas recrudeció Ya, la pero violencia. hubo represión, me imagino. Hubo una represión muy fuerte, pero finalmente, eventualmente se despidieron a unas personas y bueno, ha ido cesando la violencia hasta este momento en el que las chicas pueden trabajar tranquilamente, al menos por parte de la policía. Ok, mira, antes de entrar justo en estos otros actores sociales que forman parte de, de esta problemática, yo te quisiera también preguntar o pedir que nos platiques sobre estas personas. Vamos a darles como, si se puede, un nombre o una edad, quiénes eran ellas, si son de la ciudad, cuántas eran. ¿Nos puedes platicar un poquito de Claro, eso? sí. Justo en la tesis a mí me pareció muy importante incorporar la interseccionalidad y plantear que sí son mujeres trans, pero no solo son mujeres trans, Claro. porque existe mucho esta narrativa de que las mujeres trans únicamente tienen como alternativa el trabajo sexual. Sí, no, porque no son mujeres trans, son mujeres trans de clases precarizadas, son mujeres trans de clases precarizadas y que que no son de la ciudad. Entonces es una cadena de, digamos, de desigualdades que deriva en eso, y no siempre deriva en eso, pero en estos casos sí. Son 4 mujeres con las que trabajé: Jocelyn, Dana, Melissa y Gala. 3 de ellas son del Istmo, una es de Jocotlán, Arrazola. Ok. Bueno, son localidades lejanas de la capital. Y bueno, sí, justamente yo me pregunté en un momento, ¿no? A ver, la violencia que hace la policía es porque son mujeres trans. Y ahí la respuesta que yo intenté darle es como sí, pero no es solo eso, pues, porque si bien el cisexismo y la transfobia son protagónicos, también tiene que haber una clase social ahí. No todas las mujeres trans derivan en trabajo sexual, no hay mujeres trans académicas, actrices, no sé, mil y un posibilidades, ¿no? Pero ahí tenía que haber un tema de clase social y también un tema de lo étnico regional, pues, que, ajá, sí. ¿Y cómo qué edades tenían? Em, Cuando comenzaron a trabajar, las mayores, que son de entre 40 y 50 años, Ok. empezaron a trabajar entre los 11, 14 y 16 años al trabajo sexual, que es una cifra pues fuerte, dura, ¿no? Totalmente. Y ya la más joven con la que trabajé, que actualmente tiene 26 años, ella empezó a trabajar a los 18. Ok. Sí, Creo que era también, me parece interesante e importante, ¿no? También sí, caracterizar estos aspectos de esas personas. sí. Y ahora vamos a volver a los otros actores sociales, además de la policía. Me, Creo que eso sorprende un poco también ver que tuvieron apoyo de algunas Ujú, personas en lo que sería el Estado sí, de forma general. Entonces, quiero que me platiques de los inspectores, por favor, del sistema carcelario, que creo que no sí, lo hemos puesto en la mesa, y bueno, del departamento sanitario, que ya nos sí. platicaste un poco. Sí, justo el departamento sanitario crea como ¿cómo te diré? Como un sitio específico para que vayan las trabajadoras sexuales, que se llama Cassettes en la actualidad, ha tenido otros nombres, pero ahorita se llama Cassettes, y ahí es donde las chicas bueno, tenían que ir, porque en la actualidad ya no tienen que ir tampoco obligatoriamente. De hecho, Melissa, que es la más joven, no tiene ni idea de qué es Cassettes, lo cual está genial, está fantástico. Ok. Este, entonces ahí tenían que ir Ajá. obligatoriamente, ahí tenían que hacerse pruebas, algunas semanales, algunas mensuales, otras semestrales y otras anuales. Y era obligatorio, también tenían que pagar la consulta, y todo eso, ¿no? Yo creo que como antropólogas y antropólogos podemos decir, pues la vigilancia médica, control, disciplinamiento, ta, ta, ta. Y sí, pero para las chicas no se leía de esa forma, Ok. siempre, Ok. ¿no? Porque, por ejemplo, una de ellas me decía como, pues a mí me gusta ir, o sea, me gusta saber mi estatus de salud. Y al Ya. final de cuentas es un servicio que, si bien no era gratuito, pues Era accesible. era accesible para ella, sí. Ok. Ujú, Creo que también es interesante matizar estas sí. miradas y verlo quizás que también es una forma de acceso a la salud que quizás si no estuviera no lo tendrían o sería más Ujú. difícil de accesar. Podría ser, sí, porque, bueno, por ejemplo, para pruebas de VIH está Conacida, que pues es una institución que también ha sido aliada de las chicas, Ok, que lo hace de manera gratuita, da condones de manera gratuita. Por ejemplo, también pueden ir a las oficinas del municipio para pedir condones de manera gratuita sin ningún problema. Entonces, digamos que en esa parte de la salud
que no quiero hablar de salud en el sentido complejo, porque Ok. no se trata de que si tengo gripa, si tengo desde una gripa hasta si tengo un cáncer, puedo ir a cassettes, no. O sea, cassettes vas únicamente a Claro, ver sí, si claro. tienes una I o ETS. Ok, Ujú. ok. Y bueno, ¿qué hay con el sistema carcelario? Bueno, el sistema carcelario ese sí fue otro de los actores de mayor violencia que vivieron las chicas, le digo, del 2015 para atrás, porque en la actualidad ya no. Ok, Ajá, sí. Que también era terrible, ¿no? Ahí no, no tiene que ver, una vez más, no tiene que ver el reglamentarismo, porque el reglamentarismo te dice sí, y es terrible, que si tienes una infección de transmisión sexual no puedes trabajar, ¿no? O sea, es una discriminación totalmente por ser un cuerpo enfermo, ¿no? Y además te estigmatiza porque te coloca como un propagador de enfermedades que va a dañar a la población, ese ya, tipo de discursos. Sin embargo, la policía no lo hacía por eso, aunque tenía esa justificación. justificación, ajá. Lo hacían o lo justificaban desde la figura de faltas administrativas, Ok, que esta figura de faltas administrativas, al ser tan ambigua, da pie a que cualquier cosa pueda entrar como faltas administrativas y que arbitrariamente puede ser detenida, detenido, y eso es lo que pasaba con las chicas. Entonces, em, por ejemplo, Gala cuenta que o sea, la alzaban como bulto, la echaban a la camioneta para bajarla. Se decían, se a los otros compañeros les decían como que: "Ay, ya te traigo como las que te gustan", ese tipo ya, de chistes que son profundamente agresivos y claro. violentos, ¿no? Al bajarla, pues, también como en calidad de bulto, que son estos actos discursivos que se encargan de enunciar como como deshumanización de la persona, ¿no? Ya estando en la cárcel, por ejemplo, dan a cuenta que la desnudaban, que les echaban agua, y ahí estando en la cárcel, pues las posibilidades eran o estar las 36 horas que implica una falta administrativa Ok, o pagar una multa. En la mayoría de los casos, pues las compañeras mismas iban por sus compañeras a pagar la multa. ok. Ujú. Bueno, Entonces también, ahí también el tema de acuerpar, del acompañamiento, la colectividad estaba ahí presente, pero sí también era bastante severo el tema de la cárcel. Sí, órale. Bueno, creo que es importante esto que recuperes también de cómo se llegan a hacer solidaridades entre sí, ellas. Y también ahora en algunas cosas que tú me comentabas que me llamó la atención era el rango de edades y los cambios que han habido generacionalmente, ¿no? ¿Podrías platicarnos sobre esos cambios intergeneracionales que tú ves ya habiendo trabajado con estas mujeres y estos cortes temporales que me mencionas del sí, 2015, por ejemplo? sí, sí, sí. Sí, de los 90 al 2015, abuso policíaco, abuso por los inspectores municipales, encarcelamiento, persecución, toda la violencia de Estado desplegada en su esplendor, ¿no? Del 2015 en adelante, si bien ya no hay violencia directa, sí hay como otras formas, ¿no? En la que yo encuentro a la omisión como una forma de violencia, porque para las trabajadoras sexuales, la policía no significa, bueno, al menos para las trans, perdón, la policía no significa este ente al que pueden pedir ayuda, ¿no? Ellas prefieren articularse colectivamente para su cuidado antes que pedir ayuda a la policía porque saben que puede que no la obtengan, ¿no? Y también, em, Mira, igual también te quiero preguntar otra cosa que se conecta con esto. Hemos estado hablando un chorro del Estado, del sistema carcelario, de los policías, pero ¿qué hay con la ciudadanía? A lo que quiero llegar es, tanto desde el Estado como desde la ciudadanía, ¿qué se puede hacer para, pues, un poco cerrar esta brecha de desigualdad o incluso aspirar a que no exista? O sea, ¿cuáles serían algunos elementos que tú dices, mira, se podría hacer esto fácilmente, esto? Incluso desde la ciudadanía hablabas de estas cosas de los cisgénero, de la discriminación hacia la diversidad. ¿Me puedes decir un poco al respecto? sí. A mí me parece que un punto de partida estructural y hasta de cosmovisión tiene que ver con pensarnos en clave diversa. Ok, A mí me choca mucho esta idea de que todos somos iguales, porque no lo somos, y la otredad o la alteridad no tiene que dejar de pensarse como sinónimo de inferioridad, de anormal, de punible, ¿no? De equívoco, ¿no? Para mí eso es una parte central que
que debemos comenzar a entender, todos somos iguales, no es cierto, todos somos diversos. Y ese es el punto de partida. Segunda, o bueno, ya más concretamente a partir del Estado, Ajá. La primera, tipificar el transfeminicidio, porque no está tipificado y Ya. el Claro. asesinato a mujeres trans es algo muy específico. Muy violento, ¿no? Sí violento, pero tiene características específicas. El asesinato a una mujer trans, Ajá. hay asesinatos que se hacen desde los genitales, por ejemplo. Simón. No sé si puede decir eso. Sí, cosas muy violentas. sí. Bueno, Gala me contaba de una de sus compañeras que fue enterrada desde el ano en una estaca de carrizo, ¿no? Otra que igual desde el ano, digamos, colocada en 4 pero para abajo, un disparo desde el ano hasta su cabeza, ¿no? Ese tipo de prácticas tienen que ver con los genitales y es específicamente hacia la población trans y hacia señalar esa condición como anormal desde el cisexismo, ¿no? Qué fuerte. Sí. Y por último, también me parece que la institucionalización de la perspectiva de género ha brindado cosas muy importantes, sí, pero desde esta institucionalización se habla de violencia de género como si fuera violencia hacia mujeres cisgénero y nada más. Ok. Y de varones cisgénero hacia mujeres cisgénero y nada más. Y eso también es una limitación brutal que deja fuera pues a todo este andamiaje de actos y prácticas que se llevan a cabo que tienen que ver con violencia de género y que a lo mejor se realiza de una mujer, otra mujer, de una mujer a un varón, y banda cisgénero y banda transgénero, o sea, incluye un montón de cosas. Ok. Bueno, para ir intentando cerrar esta conversación, creo que lo que tú estás haciendo es un aporte a todo esto que estamos diciendo ahorita. Yo te quiero felicitar, te quiero también agradecer que tuviste a bien el acercarte con mucho tiempo a nosotros para compartir esto. Ojalá sea algo que se vuelve parte de tu quehacer profesional, la idea de divulgar esto, porque a veces pienso que se hacen grandes tesis y están escritas y quizás alguien especializado en una base de datos, ¿no? Pero estamos hablando de problemas que nos atraviesan a todos como sociedad Claro. y yo creo que esto también es un mérito de que se estén abordando estos temas en la maestría y que estés dando voz de estas cosas que alguien como yo quizás no se habría sensibilizado tanto a partir de conocerte, de conocer tu trabajo. Y yo creo que eso es algo bien importante. Y entonces yo te quisiera preguntar, ¿qué sigue a futuro para ti? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer con tu carrera, con estos temas? ¿Van a seguir en tu lista? ¿O qué sigue pues como antropóloga? Claro, claro. Bueno, a través de esta investigación yo encontré 2 temas que me parecen bastante importantes de explorar. Entrevisté a una mujer policía y eso me abrió un panorama, enorme, Órale. o sea, brutal, ¿no? O sea, porque, claro, yo creo que es normal entre quienes estudiamos las ciencias sociales pensar a la policía en clave de pinche policía vale madre, Sí, ¿no? all cops are bastards, ¿no? Claro, el ACAT, ¿no? Ajá. Pero, o sea, acercarme a estas realidades sí, o sea, te descoloca totalmente esta idea, porque sí, all cops are bastards, pero también, Es más complejo que eso, ¿no? claro, hay También son personas condiciones explotadas, ¿no? laborales terribles. Y cuando se incorpora el género, de cuando se habla de una mujer, en una institución masculinizada, o sea, te revela cosas muy, muy fuertes, ¿no? Totalmente. La policía así de que si yo voy de comisión con mis compañeros, yo me baño en la madrugada y con mi pistola, ¿no? Porque si se me acercan, pues yo me los trueno, o sea, porque existe esta violencia de género en ese contexto también, ¿no? Qué Eso me interesante. pareció brutal y me encantaría poder explorarlo más a fondo. Y por otro lado también el tema de las transmaternidades, ¿no? Que es cuando Órale. estas mujeres se hacen cargo de los cuidados en la mayoría de sobrinos y sobrinas. Órale. Sí. Bueno, wow. Los dos temas súper interesantes. Como me parece interesante lo que mencionas al principio, porque en el 2011 yo me encontré una nota en el diario Milenio en la Ciudad de México, como en octubre, y era de las mujeres policías y las estrategias que hacen en la Ciudad de México, porque era un estudio de la ciudad, y lo que terminaba pasando en las conclusiones de ese estudio era que se volvían hipermasculinizadas, Sí, de manera que pudieran navegar ese espacio y sí, subsanar sí, sí, sí. dentro de lo posible esas violencias que hay. Oye, pues te agradezco muchísimo, te auguro mucho éxito, ojalá esto sea leído, sea
reconocido. También felicidades a Vanessa. Hace poco tuve oportunidad de escucharla y también me gustó mucho, aprendí mucho. Y muchas gracias. Me despido haciendo una invitación a la audiencia a que nos sigan en redes sociales. TikTok, Facebook, Instagram, estamos como Ciesas Pacífico Sur, Ciesas PS. Un agradecimiento también a Sandra, a Fernando, que son parte de este equipo. Y bueno, a todas y todos en el Ciesas. Chido, de verdad, muchas gracias, Ana. Felicidades. Soy JF Matamoros. Y nos vemos a la próxima.